Se dice que por allá hay extraterrestres. Pero eso sí, haciendo conciencia de que la gente levante lo que lleva, porque sí suele ser un poco imprudentes. Esto es surrealista. No la puedo aguantar. Hola gente linda, ¿cómo están? Buenas vibras para todos. Nos encontramos ahora de viaje. Va a ser nuestro primer viaje al estado de Morelos, al pueblo mágico de Tepoztlán. He escuchado que es un pueblo mágico muy hermoso y vamos a tener la oportunidad de conocerlo. Primeramente Dios, si te interesa saber qué puedes hacer para ir a Tepoztlán a conocer en un viaje rápido de 2 días con poco dinero, este es tu canal. Así que recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Ahora sí, mi gente, ponte cómodo, tómate tu agüita, lo que tengas a la mano y acompáñennos que andamos de viaje. Y la primera cosa que me llama mucho la atención es el confort que tiene el autobús. Te voy a empezar a dar tips cómo puedes viajar. Si estás en Ciudad de México, desde la terminal de Tasqueña puedes hacer tu viaje. Si es tu primera vez, como bueno, nosotros lo hicimos, es que puedes comprar tu boleto a través de la página de internet o puedes comprarlo directamente en la terminal. Los autobuses que van a Tepoztlán, Morelos, son los autobuses de ADO, pero de OCC. Pero me sorprende mucho porque estamos hablando que el viaje va a ser de aproximadamente 1 hora y media por mucho, 1 hora 15 minutos, dependiendo del tráfico, porque eso influye bastante, y de las paradas que se puedan hacer en algún momento. El confort del autobús, el asiento, vean, aquí tiene para poner tu agua, se reclina hacia atrás si quieres. Aquí está el cinturón, siempre debemos usarlo por seguridad. Miren el espacio que tengo, qué grande. Yo traigo aquí una bolsita, no me estorba para nada. El autobús es bastante cómodo y es un viaje súper rápido. Tiene televisión, está climatizado, me parece súper agradable. Por acá también uno le puede regular al aire acondicionado si quiere. Para mí está perfecta la temperatura porque hace un poquito de calor. No había montado estos autobuses de OCC, pero muy confortable, la verdad. El costo del boleto a Tepoztlán, Morelos, si lo compras anticipadamente puede haber descuento desde acá, desde la terminal de Tasqueña Sur hasta Tepoztlán, el pueblo mágico de Morelos. Hay que revisar porque a veces no están las mismas ofertas, pero en nuestra experiencia el boleto de una persona que compramos el mismo día del viaje nos costó 200 pesos por una persona, y ya de regreso, como fue una compra anticipada, 164 pesos. Díganme ahí en los comentarios qué les parece el precio, pero bueno, estamos hablando que es un pueblo mágico y una persona con 364 pesos puede perfectamente en estos autobuses pues ir a conocerlo. No es promoción pagada, es mi experiencia lo que te estoy contando, es mi opinión honesta al respecto, que te puede servir a ti si deseas ir en alguna ocasión a Tepoztlán, Morelos. Nunca hemos andado por estos rumbos, se hace bonito ir contemplando. Me llamó la atención de ahí de la terminal de Tasqueña Sur, que una persona estaba limpiando los zapatos, un limpiabotas. Se me hace curioso, es la primera vez que lo veo, no lo había visto en ninguna terminal. Se me hizo bonito, eficiente, porque muchas veces uno tiene que viajar de rápido y pues que esté ese servicio en la terminal se me hace muy bonito. No había estado en esta terminal, es un video de mis primeras veces en muchas cosas y me da gusto compartirlo con ustedes. Me parece muy bien que el autobús tiene baño. Hay viajes largos que normalmente tú esperas que tenga baño, pero que un viaje de 1 hora y poquito tenga baño, mira, 10 puntos para que vean cómo es el baño. Vean cómo tiene para lavarse las manos. Aquí está el jabón. Dice que presione para descargar. Por acá está el papel. Y por supuesto, prohibido fumar. Ahí díganme qué les parece. Y aquí está donde se hace pipí. Muy operativo, funcional, a lo que se viene. Y hasta con espejito y todo, miren. ¿Qué es para apretarle para que salga agua? Creo que no lo estoy haciendo bien porque no sale. Me estaban comentando por acá que también tiene un ambiente místico. Se dice que por allá hay extraterrestres. Según comentan, la vibra del lugar es diferente, como que no parece de este mundo. Vamos a ver, eso me da mucha curiosidad. Lo que he estado viendo es que el camino va así,
como en zigzags autopista, está cómodo, o sea, avanza bastante rápido. Ya falta bien poquito, 6 kilómetros, ya casi. Oigan, el viaje se me ha hecho bastante rápido. Traigo mis oídos tapados, no sé si esta zona tenga un poquito más de altura. Se ve como si estuviéramos subiendo un poco. Tepoztlán, ya casi vamos a bajar. Ahora sí. Miren todo lo que se ve hacia abajo. Se ve súper alto, ¿eh? Qué paisaje tan hermoso. Aquí hay de todo, montaña, cerro, playa, lo que uno busque lo encuentra aquí. Se empieza a ver un poquito más de ciudad. Y miren de este lado cómo hay carros, sí está muy transitado. Un datito que les quería mencionar es que el ex convento de la Natividad, que primeramente Dios vamos a tener la oportunidad de ver ahí en Morelos, fue declarado Patrimonio UNESCO. Si vas a ir a Tepoztlán, es un imperdible, lo recomiendan mucho, así que vamos a ver esa construcción. Un lugar también mítico porque hay una energía espiritual y un ambiente holístico acentuado. Vean nada más, es una piedra grandísima lo que se ve ahí y la calle está estrechita. ¡Qué bonito! Ya llegamos a Tepoztlán. Algo que me llama la atención desde aquí, desde el autobús, primera impresión, los techos de color naranja. Hay muchos techos así, me dicen que se llama teja. ¡Qué bonito se ve! Hay muchas construcciones, qué bonito paisaje, todo rodeado de cerros. Miren qué belleza, hermoso de veras, muy bonito. No me había tocado ver un lugar así tan bonito, rodeado de cerros. Llegamos aquí, qué cosa tan hermosa, que dice Tepoztlán. Nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa contribución a la preservación y difusión de nuestras tradiciones. Asociación de Posadas, Comercios y Servicios del municipio de Tepoztlán. Tepoztlán, Historia y Cultura, julio del 2026. Está prácticamente nuevo, qué maravilla. Si alguien sabe qué es aquello de allá arriba, por favor, ahí díganme en los comentarios. Si esto está de foto, puedes pasar por acá llegando a Tepoztlán. Hola, entonces me comentabas que eras de aquí de Tepoztlán, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Tengo 30 años. Si alguien viene a Tepoztlán, que no se debería de perder. Es que está bien lindo. Tacos Luna de cecina, también ricos, se los recomiendo. He venido muchas ocasiones, recomiendo mucho que vayan a Jengibre, así se llama el restaurante. Es un lugar de comida coreana, japonesa, y que está muy bonito y muy barato. A atracciones yo recomiendo subir ya sea el Cerro del Teposteco o los Venados, pero eso sí haciendo conciencia de que la gente levante lo que lleva, porque sí suelen ser un poco imprudentes y dejan su basura ahí. Aquí todavía hay fauna un poco silvestre, entonces como que no afecten esos ecosistemas. Ok, chicos, pues muchísimas gracias. Claro. No, Hasta gracias luego. Gracias. Hasta luego. Qué hermosa estatua. Dice Tepoztlán, pueblo mágico. Qué hermoso. Si alguien sabe ese símbolo de qué es, tengo entendido que aquí es el pueblo donde nació el Quetzalcóatl, el dios azteca de la serpiente emplumada. Vean qué bonito está este monumento. Está aquí a la entrada de Tepoztlán. Está por supuesto el maguey, algo muy típico de México. Vean qué bonitas lamparitas. Todo este pueblo, cómo está con cerros que sobresalen. Me gusta mucho. Y miren acá la otra vista de la estatua. Vean, tiene algo en la mano. Bueno, ya les anduve mostrando los 4 lados. Vamos a subir un poquito aquí. Vean, traen unas escaleras. Diciembre de 2015. Vean la vista completa desde aquí. Nosotros le diríamos rotonda en Cuba. Y por supuesto, como están pasando los carros todo el tiempo, no se puede salir uno de ahí, de ese lugarcito. Pero qué bonito, o sea, es como un recibimiento a la entrada del pueblo. Callecitas estrechas, empedradas. Miren esto, qué hermoso. Cerro al fondo. Vean estas construcciones. Toda la calle está empedrada y aquí estamos por pasar al lugar donde nos vamos a quedar en este viaje corto, pero con la bendición de Dios va a ser muy bonito. Estamos llegando al lugar donde nos vamos a quedar. Qué natural se ve esto. ¿Ven esas piedras? Y aquí hay un horno. Eso me imagino que para asar un asadero o algo, para asar carne. Vean esas luces, qué lindas. Ay, se ve así muy relajante. Hay una hamaca para echarse la siesta.
hay una, no sé cómo se llama mosquitero o saco. Me imagino para que no caiga aquí lo del árbol. Qué sabrosa hamaca. Invita a dormir, una mesita. Qué bonito, ¿eh? Me está sorprendiendo mucho esta primera hora que llevamos aquí en Tepoztlán. Vean qué bonitas plantas. Un ambiente muy hogareño. ¡Wow! La construcción está muy, muy bonita. Me gusta, se ve bonito. Este tiene una clave acá y con eso ya podemos sacar la llave. Y aquí vamos a abrir. A ver, y ya abrimos. Y ahora volvemos a poner la llave aquí. Oigan, y acabamos de entrar. Listo. Aquí hay una plantita. Acá está la cama. Son 2 ventiladores al parecer. Me gusta mucho la onda del lugar. Esta parte así, pues aquí parece que es un Buda. Feel good. Da un toque. Se ve bastante hogareño. Aquí hay otro ventilador. Aquí también podemos ver unos percheros de madera. Y aquí también está para ver la televisión. Vamos a probar el colchón. Esto siempre lo veo mucho en los videos que vemos nosotros, que también nos gusta ver mucho YouTube. Y siempre hacen la prueba del colchón. Nunca la he hecho, así que vamos a ver cómo sale esta prueba. Me gusta, está agradable. Una camota, ¿eh? Esto debe ser como king size porque se ve grandota. Ah, ok. Reglas de convivencia, importante. Hay penalización por ruido. Muy bien. Y por acá está el baño. Bonito. Aquí hay jaboncito. Dejaron toallas. Tiene su espejo, importante. Acá está la ducha. Miren, dejaron champú. Qué bien. Papel sanitario. Por acá hay una plancha. Bueno, si ustedes quieren saber aproximadamente ¿cuánto cuesta para una persona una habitación por noche? Nos costó 700 pesos. Por esta habitación que, como ustedes vieron, tiene 2 camas, baño, salita. Es como una mini casa prácticamente. Esta es la cocina que es compartida de acá del Airbnb. Y aquí dicen pues las instrucciones: cocina limpia para todos y sistema de refrigerador compartido, y no tiene nada. Para que, por supuesto, si quieres comprar algo, lo puedas hacer. Qué bonito ver a la lamparita ahí colgada, las plantitas. Un balance para balancearse. Hay otros asientitos acá, vean, su mesita al frente, y esta es la hermosa vista que me queda de frente. Lindo, me gusta. Todas las construcciones que vamos viendo están así empedradas. Esto se ve tan surrealista. Y hay que estar atentos también a la calle, eso sí, vean, cuando vengan, porque siempre están pasando los carros. Entonces, como la calle es estrecha, vean, ahí pasó uno, sí estar disfrutando, pero a la vez estar al pendiente de la calle. Algo que me llama mucho la atención, que en este pueblo mágico prevalece mucho el color naranja y las casas pintadas de naranja con tejas color rojizo. Y miren cómo hay farolitos hasta allá, está súper lindo. Vean esa construcción y vean el cerro atrás. Aquí pues dice que es un hospedaje. Hay muchos lugares acá y súper lindos, ¿eh? Qué hermosas construcciones. Vean, y luego lleno de naturaleza. Todas las casas tienen con combinación, vean, muy tecnológico todo. Wow, y por aquí viene un carrito y por supuesto que hay que hacernos a un lado. Miren, la parte donde va a pasar el carro, fíjense que esa sí está, no tiene piedras. ¡Qué hermoso, hermoso, hermoso! Esto es surrealista, de verdad. ¡Qué bonito, Dios mío! ¡Qué bonito se ve todo esto! Prevalece mucho el color amarillo. ¡Qué lindo! ¡Un bochito! Este cerro precioso. Todo pintadito de amarillo. Miren qué lindo. Los taxis de acá son blancos. Estas son las tequisnieves, ¿verdad? Ah, que son muy típicas. Wow, gracias. Miren aquí los precios, los sabores. Tepoznieves, mira. Vean la cantidad de sabores que tienen las tepoznieves. Aquí compramos esta nieve de Arroyo de Luna. Trae una mezcla de mango, durazno. Así que vamos a probar a ver qué tal. ¡Qué sabroso! Saben muy rica las tepoznieves. 10 de 10. Y miren, trae los trocitos de mango y de nuez. Sabe súper rico. Oigan, estamos llegando al Zócalo. Miren esas hermosas letras de Tepoztlán que podemos ver ahí. Qué bello está este pueblo. Y la gente tomándose la fotito aquí en las letras de Tepoztlán. Miren este simbolito que fue el que vi en la entrada.
Otro lugar que es importante para venir a conocer. Qué ambientes tan hermosos. Vamos a ver qué están haciendo allá. Creo que aquí están ensayando una banda o algo. ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Wow! Hola, ¿son de aquí de Tepoztlán? Sí. Ah, ok. ¿Eso que están haciendo qué es, perdón? Es una escoleta, le decimos nosotros, Ajá. de acuerdo a la banda de guerra. Ah, es un ensayo de banda Ajá, de ensayo guerra. de banda de guerra. Ok. ¿Y ese dónde lo tocan? Es una banda de guerra libre Ajá. de aquí del municipio de Tepoztlán. Pues ensayamos nosotros para eventos, concursos, en otros estados, ir a representar al municipio Qué de bonito Tepoztlán. lo hacen. Muchas gracias. Gracias, chicas. Impresiona mucho la sincronía que tienen, bien organizados así. El tambor, la trompeta, instrumentos que incluso se estudia luego 5 años. ¿Qué habilidades tienen estos jovencitos para tocar así tan bonito? Díganme ustedes ahí en los comentarios qué características deberían de tener un pueblo para que sea mágico. Yo había escuchado que una de las cosas es que se debe de conservar el color. No se puede cambiar fácilmente el color que se tiene designado para el pueblo y eso tiene mucho sentido, me hace mucho sentido. Esta pintura de atrás, vean qué belleza, qué hermosa pintura. Hola, ¿este es el mercado de artesanías? Aquí estoy viendo imanes, o sea, el mercado de artesanías es algo típico de acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se vende acá en el mercado? La comida, ¿Qué sugiere que probemos? los itacates. Miren qué bellezas. ¿Es cierto que acá en Tepoztlán se piensa que hay visitas de extraterrestres? ¿Se Sí, comenta? Sí, dicen que hay ¿Sí? muchos portales. Wow. Bueno, miren la artesanía, las cosas que es típico de acá de Tepoztlán. Todos estos cuestan venta, ¿verdad? Pues cualquiera. Me gusta este porque veo que el color amarillo es muy típico acá, Sí, ¿verdad? resalta Pero la mucho. Ese es pintura. el teposteco. Ajá. ¿Y estas hierbas para qué son, señorita? Se llaman salvia, es para limpiar el ambiente. ¿Esto de 20 pesos qué es? Son plumas. Porque después es... Hola, señor. Hola, yo quiero otra ilusión que un día calme mis penas. Porque mi corazón se enamora de veras y otra desilusión no la puedo aguantar. Canta muy bien usted, señor. ¿Es de aquí de Tepoztlán? Claro, Se dedica aquí a regalarle canciones a la gente. ¿Cómo se llama ese tema musical? es de los solitarios, creo que se llama Sufrir, algo así. Ahora me dio ganas de cantar. ¡Qué bonito lo hace! Gracias. Dios lo bendiga, señor. Igualmente. Gracias. Hola, todos de barro, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama este? Se llama Siku. ¿Sico? ¿Se usa para tocar?
¡Wow! ¡Está bonito! Si la gente los quiere encontrar, su negocio, ¿tienen algún nombre cerca de esta escuela, verdad? Muchas gracias, que tengan mucho éxito. Gracias, hasta luego. Hola, buenas tardes. Me sorprende mucho su vestuario, está muy bonito. Gracias. ¿De qué lugar son de acá de México? Nosotros somos de Jalisco. Pero vienen acá a vender, ¿verdad? Sí, aquí Su estamos. artesanía en el mercado. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan acá vendiendo, señor, en el mercado? 23 años, ¿Y sí. qué venden exactamente? Artesanías, pulseras, Mire. collares, morrales que traemos. Mire qué Sí. bonito. Donde la gente lo pueda localizar para comprar sus productos. Es calle Isabel la Católica, número 1 Wow. Su artesanía es de Jalisco. de Jalisco. Qué bonito se ve, señor. Es que están preciosas. Sus trajes son muy bonitos. Muchas gracias. Vean los panes que venden acá. Son diferentes. Flores. Oigan, y también nos recomendaron mucho que habían que probar los tacos de cecina de acá de Tepoztlán. Entonces venimos aquí a un puesto, 22 pesitos el taco, y aquí en Avenida Revolución, bueno, dice Avenida Revolución, no sé si se llame así el puesto, pero vamos a probar a ver qué tal están esos taquitos. Estoy emocionada a ver cómo vas a ver los taquitos de cecina. Nos estaban diciendo que tienen cecina natural, que es la de res, y cecina enchilada, que esa es la de cerdo. Ya hemos probado ambas cecinas, pero no acá en Tepoztlán, y nos han sugerido que es muy sabroso acá en Tepoztlán. Está anocheciendo, la vista de la hermosa Tepoztlán de noche. Me siento emocionada por estar aquí y conocer un nuevo estado de México, estado de Morelos, súper lindo. Estos son los taxis. Hay muchos taxis que se mueven por toda la ciudad de acá de Tepoztlán. Un dato importante, acá no hay Uber. Intentamos pedir Didi y también se tardaba mucho. No localizaba ningún conductor, pero estos taxis que dicen Tepoztlán sí te llevan a todos lados. Y aquí están los taquitos. Este es cecina natural de res. Vean qué cantidad de carne le echan, ¿eh? Son 2 tortillitas. Este también es cecina natural de res, pero este tiene cebollita y cilantro. Nosotros en Cuba le decimos culantro. Vamos a ver aquí qué le podemos echar. ¡Ay, mira qué bonito este! Miren. Vamos a probar un poquitito de la salsa de Tepoztlán. Una es verde y otra es roja. Limoncito, pepino. Le voy a echar de todo. A ver qué tal. Como dicen, con todo aquí en México. Y vamos a probar. Ya hicimos un tacote. Me eché un montón de limón. Qué rica la carne. Yo tenía el concepto de que la cecina está muy salada, pero no sé si será el limón. Increíblemente esta no la siento salada. Deliciosos los taquitos. Señorita, ¿cuánto tiempo llevan haciendo tacos acá? 45 años. 45. La carne se hace en casa. Con razón sabe diferente, porque yo he probado cecina en otros lados, pero no se parece a esto. Ya entiendo la diferencia, pues es que esto se hace en casa. Súper deliciosa. ¿Su puesto tiene un nombre o algo donde si la gente quiere comprarle? Me lo sugirieron. Cuando llegué a Tepoztlán, pregunté a un joven, ¿qué puedo comer acá? Me dijeron Tacos Luna. Nos dijeron que está súper rico y miren, confirmo, súper sabroso. Qué precioso se ve Tepoztlán de noche. Ay, hablo así como pausado porque de verdad que esto es un espectáculo. Qué lindo. La casa de los deseos. Vean, qué curioso. Y con esta maravillosa vista despedimos este video. En el siguiente vamos a conocer un patrimonio UNESCO, un balneario que te dejará con la boca abierta y mucho más. ¿Será que en este pueblo mágico de Tepoztlán existen los extraterrestres? Ese misterio y más estaremos desentrañando hasta nuestra próxima aventura. Así que suscríbete para que no te pierdas de nada. Buena vibra, gente linda, y chao pescado.